Muy buenas tardes, maestra. Soy el alumno Axel Fernando Cruz Flores del grupo tercero A y hoy presentaré el trabajo de diapositivas de extraordinario. Bueno, hoy hablaré qué es la literatura. La literatura como arte es una de las bellas artes y una forma de expresión artística que emplea como medio de expresión oral y escrito. También es la forma de expresar descripciones, historias, hechos reales o ficticios, entre otros. Y después hablaré de marcas de literariedad. Las marcas de literariedad son los instrumentos que identifican la función poética en los textos literarios. El lenguaje literario contiene características de las diferencias en el lenguaje cotidiano. Después sigue el lenguaje connotativo. El lenguaje connotativo se caracteriza por ser un tipo de lenguaje subjetivo muy dependiente del contexto y cuyo objetivo es transmitir sentimientos y emociones. Y después va géneros literarios, que es el narrativo. La narrativa también se conoce como género y consiste en el autor haga uso de las figuras del narrador para contar los hechos de ¿qué puede ser? De cuentos o historias. Y después sigue el género lírico. La lírica o género lírico es uno de los géneros literarios cuya expresión habitual es el poema en sus múltiples y muy diferentes presentaciones posibles. Después sigue el dramático. El género dramático es aquel que representa algún episodio o conflicto de la vida de los seres humanos por medio del diálogo a los personajes. El término generalmente se obtiene por el drama y da a conocer una historia, y así se practica algo dramático. Y después siguen las épocas literarias. Antigua. Se estima que los primeros registros literarios se desarrollaron a partir de la investigación de la escritura por los años milenio, de las diferentes culturas y que fueron desarrollando ideas, mitos, poemas y relatos produciendo sentimientos o emociones. Y bueno, después sigue el Renacimiento. El Renacimiento se originó en Italia en el siglo XV y desde allí se proyectaría hacia otros puntos de Europa con matices locales y diferencias que en algunos casos llegan a profundas tomando como referencia el arte italiano. Después sigue medieval. Se denomina literatura medieval a aquellos trabajos escritos principalmente en Europa durante la Edad Media, es decir, durante aproximadamente 1000 años transcurridos de la caída del Imperio Romano o Occidente de los inicios del Renacimiento a fines del siglo XV. Después sigue la Ilustración. La Ilustración viene siendo de la literatura española. La Ilustración surgió nuevamente que barrió con los viejos valores de la época barroca y recibió el nombre de Ilustración. Así fue la prosa, teatro y poesía de la época se enfocan así como un nuevo clasicismo, conocido como neoclasismo. Así se le redacciona, se centra en la expresión moderada. Después sigue el romanticismo. El romanticismo es un movimiento cultural que surgió en Alemania y Reino Unido a finales del siglo XVIII como una reacción revolucionaria contra la ilustración y el neoclasismo, confiriendo prioridad a los sentimientos. Y así va las épocas de la literatura y después nos vamos al aspecto contextuales de la narrativa. Tipos de narradores. Es la primera persona, la tercera persona y el narrador de testigo. La primera persona, en este caso, el narrador forma parte de la historia de algún modo de esta relación con los hechos más relevantes del trama y está directamente implicado aquello que cuenta. Y después sigue la tercera persona, que es generalmente su voz como ajena a los hechos ocurridos en el trama, no forma parte directa de aquello que acontece, y el narrador de testigo se desarrolla en primera persona. Sin embargo, él no aparece en el papel de protagonista que adquiere es el trama. Y después siguen los personajes. Los personajes son los seres